Un saludo a todos los que están accediendo a este video. Quien les habla, la licenciada Inés Sánchez, y junto con mi compañera, la licenciada Gloria Luzardo, estaremos desglosando sobre las normativas legales de la evaluación, desde la Ley Orgánica de Educación, pasando la Ley de Universidades, por el reglamento de pregrado UNEFA hasta el reglamento de la UNEFA. Esta actividad es evaluada por la magíster Diana Martínez en la asignatura Evaluación de los Aprendizajes. A continuación, mi persona describirá la normativa de la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Universidades, y mi compañera el reglamento de pregrado UNEFA y el reglamento de evaluación UNEFA. Entonces, comenzamos. Normativa legal de la evaluación en la Ley Orgánica de Educación. Tenemos que en el artículo 88 establece que la evaluación constituye un proceso permanente que va dirigido a identificar y analizar tanto las potencialidades para el aprendizaje, los valores, los intereses y las actitudes del alumno para estimular su desarrollo, como aquellos aspectos que requieren ser corregidos o reorientados. Apreciar y registrar en forma cualitativa de primero a sexto grado o cuantitativa en la tercera etapa de educación básica y en media diversificada y profesional, el progreso en el aprendizaje y dominio de las competencias del alumno en función de los contenidos y objetivos programáticos. También en el artículo 88 habla que determina en qué forma influye el rendimiento de los estudiantes en los diferentes factores que intervienen en el proceso educativo para reforzar lo que inicien favorablemente y adoptar correctivos necesarios en cuanto el nivel de rendimiento exprese una reprobación de un 30% o más de los alumnos, procesar a una investigación pedagógica. En el artículo 88 habla que la evaluación será continua porque será realizada en diversas fases, integral porque toma en cuenta los rasgos relevantes de la personalidad del alumno en el rendimiento estudiantil y los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, y cooperativa ya que permitirá la participación de quienes intervienen en este proceso educativo. En el artículo 90, los métodos y procedimientos que se utilicen en el proceso de evaluación deberá responder a un conjunto de reglas y principios, técnicas e instrumentos acorde a las distintas competencias, bloques de contenido y objetivos para evaluar dichos métodos y procedimientos. Se planificará y aplicará y comprobará en forma coherente y racional durante el proceso de aprendizaje. En el artículo 91, el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte realizará evaluaciones nacionales y regionales y locales en los planteles, los niveles y modalidades del sistema educativo. Dicha evaluación incluirá tanto a los docentes como a los alumnos. Si bien en la Ley Orgánica de Educación habla sobre la educación básica en etapas de primero a sexto grado y de media diversificada y profesional. Pero más que todo, esta ley orgánica tiene más apreciación para los niveles de básica y diversificado. Continuando con la normativa legal de la evaluación en la Ley Orgánica de Educación, tenemos en el artículo 92 que reza de la siguiente forma: la actuación general del alumno será evaluada en los niveles y modalidades del sistema educativo a través de los siguientes tipos de evaluación: evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa. Pero en el artículo 93 establece las formas de evaluación a lo que se refiere en el numeral 3 del artículo anterior, los cuales serán cualitativa, de ubicación, extraordinaria, parciales, finales de laxo y de revisión.
Pasando por el artículo 94, las estrategias de evaluación se aplicarán mediante técnicas e instrumentos tales como observaciones de la actuación del alumno, trabajos de investigación, exposiciones, trabajos prácticos, informes, entrevistas, pruebas escritas, orales, prácticas o la combinación de cualquiera de las que se han nombrado. En el artículo 95 son órganos del proceso de evaluación el docente, los consejos de sección, la dirección del plantel, los funcionarios de supervisión, las unidades especializadas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y otros entes y otros que éstas determinen. En el artículo 97, en la evaluación de la actuación del alumno, participarán el docente, que hará la aplicación de la evaluación o el análisis del seguimiento de la calificación, los resultados de las actividades de evaluación en el grado, año, laxo, área de asignatura similar o sujeción a las disposiciones pertinentes. También en el artículo 97 establece que el alumno es quien, mediante la autoevaluación, valorará su actuación general, el logro de los objetivos programáticos desarrollados durante el proceso de aprendizaje. En el mismo artículo, la sección o grupo que se evaluará por medio de un proceso de coevaluación, tanto la actuación de cada uno de los integrantes como la sección o grupos como un todo, cuando así lo permita la actividad de evaluación utilizada. Si bien estos artículos establece claramente cómo será evaluado el estudiante de educación básica y media general, como ya anteriormente lo dije en la lámina pasada. Siguiendo con la Ley Orgánica de Educación, en el artículo 98 establece: en el nivel de educación preescolar, la evaluación será un proceso de valoración del desarrollo del niño. Consistirá en la apreciación cualitativa de su desarrollo integral en función de las siguientes áreas: cognitiva, socioemocional, psicomotora, del lenguaje y física. En el artículo 98 establece que en las primeras etapas de la educación básica la evaluación se hará por áreas y el logro será expresado en términos cualitativos, en forma descriptiva y de manera global. En la tercera etapa de la educación básica se hará por asignatura o similares y se expresarán los resultados en términos cuantitativos. En todo caso, se evaluará en función de los logros de competencia, bloques de contenido y objetivos programáticos propuestos. En el artículo 100 de dicha ley indica: en el nivel de educación media diversificada y profesional, la evaluación se hará por asignaturas o similares y se expresará el resultado en términos cuantitativos. En todo caso, se evaluará en función del logro de competencias, bloques de contenido y objetivos programáticos propuestos. En el artículo 109 establece: la asistencia a clase es obligatoria. El porcentaje mínimo de asistencia para optar la aprobación de un grado, área, asignatura o similar, según el caso, será del 75%, queda salvo lo que se determina en el artículo 60 de este reglamento. En el artículo 111, la calificación para cada área de asignatura o similar en cada uno de los 3 lapsos del año escolar se formará con la suma del 70% de la integración de las evaluaciones parciales más el 30% de la calificación de la evaluación que se realizará al final de cada lapso.
En el artículo 120 de dicha ley establece que los alumnos tendrán derecho a solicitar la reconsideración de los resultados de las actividades de evaluación. Y en el artículo 22, el resultado de la evaluación general del alumno se registrará en documentos diseñados conforme a las orientaciones y se dice el Ministerio de Educación, lo que dicte el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Si bien se puede indicar, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, en cuanto a evaluación, poco es lo que se dice sobre evaluación a nivel de pregrado o profesional, por lo que en los años 70 se establece la Ley de Universidades y en ella se detallan los procesos de evaluación que estaré desglosando a continuación. En la Ley de Universidades, en el artículo 149, establece que el aprovechamiento y la capacidad de los alumnos se evaluará mediante exámenes, pruebas y se efectuará durante el transcurso del periodo electivo. En el artículo 152, para evaluar el aprovechamiento del alumno se calificarán los trabajos, exámenes y pruebas con un mínimo comprendido entre 0 y 20, siendo el aprobado que se necesita un mínimo de 10 puntos. En el artículo 153, los exámenes parciales y finales se evaluará de acuerdo con el sistema de calificaciones establecido en el artículo anterior. El promedio de las calificaciones de los exámenes parciales aportará un 40% de la nota definitiva. En el artículo 54, para tener derecho a presentar el examen final de una asignatura, el alumno debe tener un promedio mínimo de 10 puntos en los correspondientes exámenes parciales. Mientras que en el artículo 55 establece que el alumno que haya perdido el derecho a exámenes finales o que resulten aplazados en ellos podrá presentar exámenes de reparación en las condiciones establecidas en esta ley y los reglamentos. En el artículo 56 establece que los alumnos que resulten aplazados por primera vez en exámenes de reparación, no más de una asignatura, puede inscribirse condicionalmente en todas las asignaturas del curso inmediato superior y podrá presentar exámenes finales de una y otra en el periodo ordinario de exámenes. En el artículo 156 indica: no tendrá derecho a exámenes de reparación el alumno comprendido en los siguientes casos. Si no ha obtenido el promedio mínimo exigido para presentarse a exámenes finales en más de la mitad de la asignatura cursada durante el periodo lectivo. Si fuera aplazado en más de la mitad de los exámenes finales. Si el número de asignaturas en que hubiera perdido el derecho al examen final, sumado el número de las asignaturas en que fue aplazado, excediera la mitad total de las materias cursadas durante el periodo electivo. Continuando con la Ley de Universidades, en el proceso de evaluación, en el artículo 158 establece que los exámenes de reparación no se computarán los promedios parciales, mientras que en el artículo 59 indica los alumnos que tengan derecho a presentar exámenes finales podrán solicitar ante el Consejo de la Facultad su deferimiento y presentarlos en el lapso que sea establecido. De los exámenes diferidos no habrá reparación, pero al alumno se le computará el promedio de sus exámenes parciales. En el artículo 60, para obtener el título de doctor en cualquier especialidad, habrá un examen público y solemne que será sobre la tesis que presente el aspirante.
En el artículo 161 establece: el Consejo Universitario respectivo reglamentará todo lo concerniente a exámenes, atendido a las pautas que señale el Consejo Nacional de Universidades. Continuando con esta red temática, nos adentramos ya en lo que sería el reglamento establecido para el proceso de evaluación dentro de una institución específica. En este caso, estaremos hablando sobre la UNEFA y su reglamento, en primera instancia, su reglamento del proceso de evaluación desde el punto de vista del reglamento de pregrado, que establece en el artículo 69 que la evaluación de toda actividad académica programada por asignatura culmina con la asignación por parte del docente que imparte dicha asignatura de una valoración. Es decir, la evaluación termina, el proceso de evaluación termina una vez que el docente asigna la calificación correspondiente a dicha evaluación, bien sea en una unidad cuantitativa o cualitativa. El artículo 70, por su parte, establece que el docente debe informar los resultados de dicha evaluación en un lapso no mayor a 8 días y que hay que devolver, el docente tiene la obligación de devolver el instrumento escrito con el que evalúa al estudiante, buscando que exista una retroalimentación más allá de una simple valoración de cuánto conocimiento ha absorbido el estudiante. Por su parte, el artículo 71 establece los tipos de evaluación que según los criterios de la institución, de la UNEFA, son permitidos. Entonces, dice que los tipos de evaluación a utilizar para la valoración del rendimiento académico de los estudiantes serán la evaluación diagnóstica, la cual evalúa los conocimientos previos, competencias, intereses, motivaciones y disposición al estudio del contenido que se señala, y sus resultados servirán para la toma de decisiones apropiadas en cuanto a la instrumentación de programas, actividades especiales y ajuste de la planificación al inicio del periodo académico. Por otro lado, tenemos la evaluación formativa, que evaluará el progreso del estudiante en relación con las competencias que va adquiriendo, las habilidades y actitudes que van construyendo a objeto de planificar actividades individuales o grupales o para reorientar el proceso académico con el propósito del mejoramiento. Y por último, la evaluación sumativa, que evaluará los logros alcanzados por el estudiante en cuanto a las competencias desarrolladas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. El artículo 72 establece que las actividades de evaluación serán planificadas por cada docente o por un grupo de estos, tomando como base la naturaleza de la asignatura, los objetivos y las estrategias de evaluación a utilizar. Los instrumentos de evaluación deberán ser elaborados, aplicados y corregidos por el docente que dicta la asignatura. Es decir, si bien es cierto que cada docente es regente en su asignatura o dentro de su aula de clases, él mismo debe regirse una planificación basada en la naturaleza de dicha asignatura que está impartiendo. Es decir, si la asignatura que el docente imparte es teórico-práctica, mi evaluación no se puede basar solo en la teoría, puesto que estaría en contra de la naturaleza de dicha asignatura. Por su parte, el artículo 73 establece que el docente deberá elaborar un plan de evaluación, atendiendo a los criterios establecidos en el programa de la asignatura, en el cual se debe especificar contenido temático, estrategias a utilizar, ponderación y fechas en las cuales se llevará a cabo el acto evaluativo. Dicho plan deberá ser discutido con los estudiantes y autorizado por el coordinador de carrera. Este plan de evaluación será la base para llevar a cabo los procesos evaluativos según cada tema a evaluar. Aunque es una base y establece como una guía de cómo el docente evaluará la asignatura,
puede tener cambios que se desarrollen debido a los diagnósticos que realice el docente durante el desarrollo de las clases. El artículo 74 nos dice que la evaluación parcial es la valoración que se lleva a cabo mediante la aplicación de instrumentos, atendiendo a lo establecido en el plan de evaluación. Su ponderación debe guardar correspondencia con el contenido a evaluar y no excederá el 25% del total de la asignatura. Es decir, si bien el docente puede escoger el instrumento que mejor se aplique al contenido a evaluar, es libre en escoger cualquier de estos instrumentos que existen para evaluar, debe guiarse o debe estar correlacionado con los temas que se están evaluando según el plan de evaluación, y dicha evaluación no puede exceder el 25% de la nota total que se puede obtener en la asignatura. Por su parte, en el reglamento de pregrado, a partir del artículo 75, nos habla sobre los criterios para la evaluación por reparación y la recuperación de actividades evaluativas. El artículo 75 nos establece o nos define lo que sería una evaluación por reparación, estableciendo que está concebida como la oportunidad que se le ofrece al estudiante al finalizar un periodo académico de presentar una prueba escrita para aprobar cualquier asignatura reprobada durante el mismo. Asimismo, nos dice que dicha evaluación cubrirá la totalidad del contenido del programa de la asignatura y su valor porcentual es el del 100%. Y en ningún caso se repetirá dicha evaluación. Asimismo, en un parágrafo primero establece cuáles son las limitantes para que un estudiante pueda presentar una evaluación por reparación. En este caso sería reprobar la asignatura por inasistencia o reprobar asignaturas prácticas y de prácticas profesionales, prácticas de campo, de laboratorio o actividades prácticas de defensa integral, así como el trabajo especial de grado y las actividades complementarias y servicio comunitario. Serían estas asignaturas aquellas que no tienen derecho a ser recuperadas o a ser evaluadas por reparación. El artículo 77 establece que el estudiante que repruebe una asignatura podrá repararla una sola vez durante el periodo en que la cursó. Y la evaluación se ejecutará en la semana 17 del periodo académico en correspondencia con el calendario aprobado por el Consejo Universitario. Es decir, la última semana de actividades es donde se realizará las evaluaciones por reparación una vez se haya culminado con toda la carga académica del periodo. Además, en esta misma sección, el artículo 78 nos establece los criterios para los que un estudiante pueda recuperar una actividad evaluativa en caso de que la haya perdido por alguna situación. En este caso, el estudiante que no asista a una actividad de evaluación debe presentar un justificativo de inasistencia, que será evaluado por el coordinador de carrera y la jefe de unidad académica como valedero para que el estudiante pueda recuperar esa actividad evaluativa que haya perdido. El estudiante debe presentar el justificativo máximo 2 días hábiles después de haber perdido la evaluación y el docente, una vez que el coordinador de carrera y la jefa de unidad académica evalúen el justificativo y digan que es procedente, o sea que sí debe darse la recuperación de la evaluación al estudiante, el docente debe hacerle una nueva evaluación parcial que sustituya a la que perdió con el mismo contenido y el mismo grado de dificultad que la primera que haya perdido el estudiante. En caso de no presentar un justificativo,
el reglamento establece en el artículo 80 que la calificación que obtendrá el estudiante a esa actividad evaluativa será de 0 y no tiene derecho a recuperarla. Asimismo, el artículo 81 establece que el estudiante puede solicitar la revisión de una evaluación y para ello debe hacer una solicitud ante el docente de la asignatura dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de la calificación obtenida. Y el docente deberá revisar tanto el instrumento de evaluación como la calificación asignada y emitir una opinión por escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes a la solicitud de revisión. Asimismo, las revisiones de las evaluaciones de reparación deben realizarse en un periodo más corto dentro de los 2 días hábiles siguientes a la publicación de la calificación obtenida, ya que en ese caso el proceso es mucho más corto y mucho más inmediato. El artículo 84 establece que cualquier actividad o evaluación puede ser nula y carecerá de validez en el caso de que se compruebe de que hay un vicio en dicha evaluación. Vicios que son considerados conductas violatorias de los principios éticos y valores rectores de la actividad académica. Estos principios están consagrados en la Constitución de la República, en las leyes, los reglamentos y las normativas internas de la institución que son vigentes. En esos casos, debe anexarse pruebas escritas en las cuales existan evidencias de fraude y el docente podrá anular la actividad evaluativa de forma inmediata. Ojo, es un artículo que aplica es bidireccional, aplica en ambas direcciones. Es decir, si el docente concluye que el estudiante está violando estos reglamentos o que existe una conducta violatoria de los principios éticos y los valores, el docente puede anular esta evaluación. Y viceversa, si una vez que el estudiante presente evidencias y se compruebe que el docente está violando los reglamentos o los principios éticos y valores de la institución, entonces también quedará anulado el acto evaluativo. Cuando el estudiante manifieste que el docente ha incurrido en una evaluación injusta, debe realizar formalmente la denuncia correspondiente ante la Inspectoría de la Universidad, quien determinará las responsabilidades a que haya del lugar de acuerdo al procedimiento legalmente establecido. Es decir, el estudiante tiene el derecho a presentar las evidencias para que se haga la nulidad de la evaluación dependiendo si hay una conducta violatoria por parte del docente, pero el proceso debe ser más cuidadoso puesto que se pone en tela de juicio la integridad ética del profesional. La UNEFA como institución tiene también un reglamento específico para el proceso de evaluación y el control de estudios. En este sentido, el artículo 19 establece que el resultado del proceso de aprendizaje debe ser evaluado independientemente en cada asignatura con una escala de calificación de 0 a 20 puntos. Y el artículo 20 nos dice que las actividades serán calificadas por el profesor utilizando la escala de 0 al 20 establecido en una escala de estimación que nos suministra el reglamento, donde 0 es muy deficiente y 20 es excelente. Esta escala de estimación de 0 al 20 debe aplicarse de acuerdo a los porcentajes o ponderaciones asignados a cada actividad de evaluación. Es decir, si mi primera evaluación vale el 10% del total de la asignatura, se debe hacer un cómputo métrico de lo que representa el 15, el 20 o el 10, dependiendo de la calificación obtenida por el estudiante, dentro de ese 10%. Por su parte, el artículo 24
nos habla sobre el índice académico acumulado y cómo calcularlo a través de una operación matemática donde se multiplica la calificación definitiva en la escala de 0 a 20 y de cada asignatura por el número de créditos que corresponden a cada una de ellas. Estos valores se suman y este resultado se divide entre la suma de los créditos cursados. Este índice se computará desde el inicio de los estudios y se tomará en cuenta las asignaturas concedidas por equivalencia. Asimismo, el índice académico acumulado se expresará con un número entero de dos cifras, un número entero y dos cifras decimales. Y el tercer decimal solo se utilizará para efectos de aproximación. El cálculo de este índice debe hacerse al final de cada término, considerando todas las asignaturas cursadas por el estudiante y los créditos correspondientes. El artículo 25 nos establece el índice mínimo para la permanencia y nos dice que el índice de 12.50 como valor mínimo del índice académico acumulado es necesario para permanecer en la universidad. Este valor se denomina índice de permanencia y su aplicación se considerará a partir del segundo término académico. Asimismo, el artículo 26 establece que el índice de 13.50 es el valor mínimo del índice académico acumulado necesario para graduarse en la universidad. Este valor se denomina índice de graduación, es decir, aquellos estudiantes que estén por debajo de un índice académico, de estos índices académicos establecidos en el reglamento, no pueden ni graduarse ni permanecer estudiando en la universidad. El artículo 29 establece que el índice académico acumulado de 13 en 50 es el valor mínimo necesario para poder cursar un número de unidades de crédito superior al fijado en los planes de estudio. Es decir, para que el estudiante pueda cursar materias y adelantar materias de próximos semestres, debe tener un promedio mínimo de 13,50. Y ya a partir del artículo 30, empiezan a hablar sobre las técnicas de evaluación y el artículo 30 establece que para la apreciación del rendimiento estudiantil se utilizarán diversas técnicas de evaluación como las pruebas escritas, orales, investigaciones, experimentos, exposiciones, demostraciones, entre otras, y que cualquier actividad de evaluación que pueda utilizarse a criterio del docente puede ser utilizada. El artículo 37 nos establece que el profesor debe informar a los alumnos sobre los resultados de las actividades de evaluación a más tardar al quinto día hábil de haberse producido y recomendará de inmediato las medidas necesarias para la corrección de las deficiencias observadas durante la evaluación. Es decir, no solo debe entregar la calificación correspondiente a la evaluación, sino que debe existir una retroalimentación para que el estudiante pueda mejorar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y pueda corregir esas deficiencias que se observaron durante el proceso evaluativo. El artículo 40, ya entrando en el proceso de evaluación, dice o establece cuáles son los tipos de exámenes que se pueden efectuar dentro de la institución. Entonces tenemos que nos habla de los exámenes parciales rendidos por los alumnos durante el término académico para cubrir parcialmente los contenidos de la asignatura, los exámenes diferidos rendidos por aquellos alumnos que con causa debidamente justificada dejaran de asistir a un examen parcial y cubrirán los mismos contenidos e índices de dificultad estipulados para el examen correspondiente, el examen de suficiencia, que es rendido a solicitud formal del alumno dentro de los 5 primeras semanas de iniciado un término académico, un nuevo periodo académico, y en cualquier caso antes del primer parcial, debiendo cubrir la totalidad del contenido de la materia. Y el examen de recuperación,
rendido por aquellos alumnos cuya calificación definitiva al finalizar el término sea inferior a 10 puntos y cubrirá la totalidad del contenido de la asignatura. Estos exámenes por recuperación también son llamados exámenes de reparación. Y asimismo este artículo nos establece que dentro de la institución no se aplica el examen final para evaluar una asignatura. Asimismo, el artículo 42 nos establece que no habrá exámenes ni parciales, ni de recuperación, ni de suficiencia en aquellas asignaturas que sean eminentemente prácticas. En este caso, las calificaciones se elaborarán en base a los trabajos efectuados y demás elementos de juicio señalados en los planes de estudios correspondientes. Y además establece que las asignaturas de carácter militar, deportivas y seminarios serán evaluados cualitativamente en función de la asistencia y del cumplimiento por parte del alumno de las actividades planificadas, atendiéndose a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 17 del reglamento de evaluación. Aquí debemos hacer un índice recordando que la UNEFA es una universidad cívico-militar y que tiene asignaturas obligatorias para todas las carreras como Defensa Integral de la Nación que están ligadas al mundo militar. Por eso este artículo nos habla de asignaturas de carácter militar. Continuando con el reglamento, ya el artículo 45 empieza a hablar sobre los niveles de aprobación y nos dice que se consideran aprobados en cada asignatura aquellos alumnos que alcancen una calificación definitiva de 10 o más puntos en la escala de 0 a 20. Asimismo, establece en el parágrafo primero que las asignaturas de carácter militar, deportivas o seminarios, por sus características de evaluación establecidas en el artículo 42, en el que mencioné anteriormente, de no ser aprobadas obtendrán la calificación cualitativa de reprobadas, es decir, no se evalúan o no se establece una calificación numérica, sino de aprobado o reprobado. En el parágrafo segundo, nos establece que es un requisito indispensable aprobar tanto la teoría como el laboratorio para poder obtener la calificación definitiva de aquellas asignaturas que lo contemplen. En caso de ser reprobado solo en la teoría, podrá presentar un examen de recuperación. Si es aplazado en el laboratorio, deberá ver la asignatura por repitencia. En ambos casos se tomará la menor nota obtenida entre los distintos componentes para determinar la nota definitiva. Es decir, el estudiante tiene derecho, en el caso de las asignaturas que lleven prácticas en laboratorio, el estudiante tiene derecho a presentar un examen de recuperación si la calificación menor o reprobatoria es de la parte teórica. Si es en la parte práctica, ya la asignatura quedaría reprobada y no tiene derecho a una recuperación. La nota mínima aprobatoria del examen de suficiencia es de 13 puntos en la escala del 0 al 20 y el alumno que resulte reprobado en un examen de este tipo no obtendrá calificación y seguirá cursando la materia como regularmente lo haría. Recordando que estos exámenes de suficiencia son aquellos que se presentan antes de la primera evaluación de la materia y si el estudiante es aprobado en un examen de suficiencia, automáticamente aprueba la materia. A partir del artículo 53 entramos en la sección cuarta del reglamento y empezamos a hablar de la evaluación por recuperación. Estableciendo en este artículo, en el 53, que la evaluación por recuperación es una oportunidad que se le ofrece al alumno al finalizar un término para aprobar cualquier asignatura cursada y que le fuera reprobada. La calificación obtenida deberá ser registrada en el expediente con una puntuación no mayor de 13 puntos de la escala de 0 a 20 y dichas evaluaciones contemplarán todo el contenido programático de la asignatura.
El artículo 54 establece que la evaluación por recuperación es optativa para el alumno, el cual podrá decidir entre someterse a dicha evaluación o repetir la asignatura en un próximo término, a excepción de los alumnos militares designados, quienes bajo ningún concepto podrán dejar de presentar dicha evaluación en caso de ser reprobados. La asignatura se considera definitivamente reprobada en el término cuando el alumno no tenga la calificación mínima aprobatoria en la evaluación por recuperación o cuando no presente dicha evaluación y decida repetirla. A su vez, el artículo 55 nos establece que la evaluación por recuperación se realizará en la primera semana de actividades administrativas de cada término, en el cual los alumnos que decidan someterse a dicha evaluación deberán asistir condicionalmente a las asignaturas preladas, las cuales podrán ser cursadas regularmente solo si aprueban la asignatura que les prela. Esta primera semana de actividades administrativas, corresponde en el calendario académico a la semana 17 normalmente, que es cuando ya ha culminado la carga académica del término regular o del periodo regular, y es la semana que se utiliza solo para las evaluaciones por recuperación o evaluaciones de reparación. El artículo 56 nos establece que el índice académico acumulado será computado con la calificación obtenida en la evaluación por reparación, si la hubiere, y reemplazaría a la calificación obtenida en la asignatura reprobada cuando fue cursada en el periodo regular. Y el 58 nos establece quienes no tienen derecho a solicitar una evaluación por recuperación en ninguna de las asignaturas cursadas durante un periodo académico. Estos serían los estudiantes que fueran reprobados por inasistencia, que resulten reprobados al repetir cualquier asignatura en los cursos regulares o en los cursos paralelos, que resulten reprobados en 3 o más asignaturas en un término, aquellos estudiantes que resulten reprobados en 3 términos consecutivos, en 2 asignaturas por término, cuando las cursen regularmente sin considerar los resultados obtenidos en evaluaciones por recuperación o repitencia, cuando hayan cumplido 7 evaluaciones por recuperación aprobadas o no durante sus estudios en las carreras de ingeniero, o 4 evaluaciones por recuperación aprobadas o no durante sus estudios en las carreras de técnico superior. Asimismo, los que resulten reprobados en las actividades de práctica o laboratorio de aquellas asignaturas que contemplen aquellas actividades no podrán tener derecho a solicitar evaluación por recuperación en ninguno de esos casos. A su vez, el artículo 59 establece que el alumno que resulte reprobado en una asignatura o la pierda por inasistencia tendrá derecho a repetirla solo una vez en el próximo periodo regular. Ya el artículo 72 nos habla sobre la nulidad, revisión y ausencia de las pruebas, y establece que los estudiantes pueden solicitar la revisión de cualquier actividad evaluativa al momento de recibir la calificación respectiva. Si estima que no se han considerado aspectos en su calificación por el profesor de la asignatura. Si éste la ratifica, podrán solicitar mediante un informe debidamente sustentado una nueva revisión en un lapso no mayor de 2 días hábiles ante el jefe del departamento al cual pertenece la asignatura, quien decidirá si es procedente o no una nueva revisión. De ser procedente, este designará a otro profesor de la especialidad que revise dicha evaluación. Si la calificación de este nuevo profesor difiere de la original, presentará un informe en un lapso no mayor de 5 días hábiles ante el jefe del departamento para el análisis y decisión de las acciones pertinentes al caso por parte del Consejo de Núcleo. El artículo 73 nos establece que un estudiante, cuando deba faltar o falte alguna actividad de evaluación, debe presentar por escrito su justificación al jefe de departamento al cual pertenece la asignatura,
quien, una vez comprobada y evaluada la justificación, la presentará al jefe de división académica, quien decidirá si es procedente o no. Si la decisión es positiva, el jefe de departamento procederá a informar al docente que fije una fecha para la prueba diferida. La justificación por la ausencia a una actividad de evaluación para ser admitida por el jefe del departamento debe hacerse en un plazo no superior a una semana después de efectuada la prueba, para que así luego el docente pueda aplicar la prueba diferida. El artículo 74 establece que los alumnos que falten a una actividad de evaluación obtendrán una calificación de 1 en la escala de 0 a 20 cuando no presenten una justificación de inasistencia o cuando la justificación presentada sea considerada sin motivos suficientemente válidos. Esto quiere decir que los estudiantes que no presenten un justificativo de inasistencia reprobarán automáticamente la actividad de evaluación y no tienen derecho a una evaluación diferida. Durante esta red temática podemos ver que aunque los docentes tienen libertad para escoger los criterios de evaluación de cada asignatura y los instrumentos y la libertad para planificar cómo evaluar a sus estudiantes, hay una normativa tanto a nivel nacional como dentro de cada institución donde se desenvuelve el docente que rige cómo debe evaluar dicho docente o da ciertos parámetros para que el docente pueda evaluar de una manera correcta los aprendizajes obtenidos por el estudiante. Esperamos que este video sobre la normativa legal del proceso de evaluación les sea de utilidad y le damos muchas gracias por su atención.